Señor Jesús vino al mundo, no para condenar, sino para salvar. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por tanto, no nos debe sorprender verle apelando a la humanidad para que vengan a Él, de manera que puedan tener descanso para sus almas. En Mateo 11, el evangelista nos registra estas palabras del Señor. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tarde o temprano todo ser humano se encontrará a sí mismo atrapado por cambios inesperados en la vida que lo dejarán afligido, angustiado y frustrado. Por eso dice el verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta invitación, entonces, es ciertamente una invitación para todos nosotros. Jesús nos invita a los trabajados y cargados a venir y aprender de Él. Promete que aquellos que respondan a esta invitación hallarán descanso para sus almas. Como resultado de esta invitación, muchos le siguieron, buscando convertirse en sus discípulos. Aún hoy día, como la invitación continúa siendo hecha, los trabajados y cargados con el pecado están juntándose a Él, y esto es bueno. Pero, ¿quién sino Jesús puede dar descanso al alma? Pero como la multitud estaba viniendo, buscando juntarse a sí mismos a Él como sus discípulos, Jesús les advirtió que no podrían ser sus discípulos sin un costo para ellos. Dice, empezando en Lucas capítulo 14, verso 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El Señor quería que los hombres le siguieran, pero no quería que nadie se lanzara a esto sin primero considerar el costo. En estos versículos, Jesús le informa a todos los que serían sus discípulos de que la lealtad de ellos hacia Él debía ser absoluta. Si uno no está deseando estar totalmente sometido a Jesús, no puede ser uno de sus discípulos. El Señor habló primero de la elección que esperaba que su pueblo hiciera entre sus familias y Él. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cuando el Señor habla aquí de aborrecer, no le da la connotación que nosotros le damos hoy, de odiar, detestar, menospreciar. No. El texto paralelo en Mateo 10:37 nos muestra lo que significa la palabra aborrecer.
Leamos el texto. Dice, el que ama, el que ama a padre o madre más que a mí. Cuando el Señor dice aborrecer padre o madre, no está hablando de que hay que odiar al papá, a la mamá. No está hablando de que hay que detestar al papá y a la mamá. Está diciendo que hay que amar menos al papá y a la mamá, y por encima del amor a los padres debe estar primero el amor a Dios. Primero Dios, después la familia. No es primero la familia y después Dios, que es lo que muchas veces vemos nosotros en los comportamientos del ser humano. Aborrecer, amar menos. Hay que amar menos al papá y a la mamá y amar más a Dios. Sigue diciendo el texto en Mateo 10:37. El que ama a hijo o hija más que a mí. Bueno, el texto en Lucas 14:26 habla de aborrecer a los hijos, pero no está hablando de odiarlos, de detestarlos, sino que hay que amar menos a los hijos, amar más a Dios y menos a los hijos. Dios debe ocupar el primer lugar. El Señor Jesús debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. No mi papá, no mi mamá, no mis hijos. Aborrecer, acorde al uso de la palabra en el Nuevo Testamento, significa amar menos. Pero esto aún demanda que cuando una lección está para ser hecha entre la voluntad de nuestra familia y la voluntad del Señor, el discípulo siempre debe escoger la del Señor. Pero no entendía el Señor el afecto natural que las personas tenían por sus familias. Claro que sí. Pero por esta razón que Él dijo lo que dijo. Aún delante de las circunstancias, demandó que escogieran entre él y sus familias. El Señor quería que estos discípulos supieran lo que él esperaba de ellos. Debían ponerlo a él primero, debían amarlo más que a sus amadas familias. Aquellos que no estaban preparados para esto se descalificaron a sí mismos de ser sus discípulos. Les voy a colocar un ejemplo concreto. Normalmente el Día de la Madre cae un domingo en mi país. Y muchos hermanos, hermanas, ese día no se reúnen porque es el Día de la Madre. Mi mamá lo merece todo. A mi mamá le vamos a hacer una fiesta. A mi mamá la vamos a llevar a un restaurante. Y ese día, la iglesia local se ve disminuida porque muchos hermanos y hermanas prefirieron ese día estar más con su mamá que adorando a Dios. En ese día amaron menos a Dios y amaron más el Día de la Madre. Ese es un ejemplo concreto. Dios enseña algo diferente. La palabra aborrecer no tiene el significado que generalmente le damos. En cambio, como leímos aquí en Mateo 10:37, ilustra que el significado es amar menos. La palabra aborrecer podemos nosotros verla utilizada en Génesis capítulo 29, en el caso de las dos esposas de Jacob, Raquel y Lea. Dice el texto, y Jacob se llegó también a Raquel y amó más a Raquel que a Lea y sirvió a Labán durante otros 7 años. Viendo el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. Ustedes conocen muy bien la historia, no la voy a repetir en este momento, de por qué Jacob tenía estas dos esposas y amó más a Raquel, pero aborreció a Lea.
Ven ustedes aquí en el uso que el término aborrecer es que él a Lea la amaba menos, pero amaba más a Raquel. Palabra aborrecer no puede tener el sentido que generalmente le atribuimos, como resalta claramente en estos casos que acabamos de considerar. El que ama a la familia más que a Cristo no es digno de ser su discípulo. La Biblia aboga fuertemente por el amor a la familia, pero no puede haber mayor lealtad que la que tenemos hacia el Señor. Jesús exige devoción incondicional. En todas las cosas, Cristo siempre debe tener la preeminencia, debe tener el primer lugar. Pablo escribe en Colosenses lo siguiente: y él, hablando del Señor Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo, primer lugar en estas vidas. Y hoy, primer día de la semana, en su día, con mayor razón. Amar menos. Aborrecer quiere decir amar menos. Y también dijo el Señor, si no aborrece aún también su propia vida. En Apocalipsis 12:11, solo aquellos con este tipo de compromiso, de aborrecer, están dispuestos a dejar a un lado su propia vida, sus propios intereses. Dice Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nuestros hermanos del primer siglo estuvieron dispuestos a dar sus vidas, aun si ello requería la muerte física, para que el Señor ocupara el primer lugar en sus vidas. Si una persona no está dispuesta a dar esa devoción incondicional, entonces dice Jesús, no puede ser mi discípulo. Lucas 9 nos da otra condición de discipulado. Dijo, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. La palabra negarse viene de este término griego. Y nos dice el señor Bain lo que significa. Negarse a uno mismo, ya en buen sentido, descuidando los propios intereses. Cada vez que esta palabra es usada en las Escrituras, el pensamiento que se subraya es que algo ha sido rechazado o repudiado. Negarse a uno mismo, ya en buen sentido, descuidando los propios intereses. Yo tengo mis propios intereses, mis planes, mis proyectos, pero ellos no pueden estar por encima de mi amor al Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo.
Cuando Jesús dice que uno debe negarse a sí mismo, quiere decir que uno debe rechazarse a sí mismo. No debe continuar viviendo una vida egoísta, una vida donde coloque su propio interés personal primero. El Señor Jesús, por medio de su propia vida, enseña lo que significa negarse a sí mismo. En Juan 12:27 leemos: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. El Señor no le pidió al Padre que le liberara del aspecto más difícil de su obra. En lugar de eso, se sometió a sí mismo a la regla de Dios. ¿Qué? Le oraría al Padre: Padre, no me dejes morir, cambia este plan, no quiero ir a morir en la cruz. No, el Señor dijo: mas para esto he llegado a esta hora. Se negó a sí mismo. Y en Juan 17:4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús glorificó al Padre porque hizo la obra que el Padre le envió a hacer. Y para poderla llevar a cabo, el Señor tuvo que negarse a sí mismo. Tuvo que descuidar los propios intereses, sus intereses personales. Pablo también habló de la autonegación de Jesús cuando escribió estas palabras en Romanos 15. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Jesús, hermanos, vivió una vida de autonegación. Descendió del trono de la vida colocando la corona y el cetro a los pies del Padre y sometiendo toda su vida al control del Padre. Esto es lo que Jesús demanda de aquellos que serán sus discípulos. Deben desistir de la autorregla, deben negarse a sí mismos el derecho de ser sus propios maestros y someterse enteramente a su señorío, aun si tal sumisión es desagradable o inconveniente. Si uno sirve solo cuando es conveniente y agradable, no se ha negado a sí mismo, ni es discípulo del Señor. Jesús informa que aquellos deseando ser sus discípulos deben permanecer en su palabra. En Juan 8 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pablo revela que fue por esto que Jesús murió, de manera que aquellos que vivan como resultado de su muerte podrán parar de vivir por su propio placer, pero por el placer de él que murió en su beneficio. Dice en 2 Corintios, capítulo 5, verso 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mire lo que dice: Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí. Cristo murió por mí, Cristo murió por usted, y estamos aquí vivos todavía. Pero nos dice que no vivamos para nosotros, para nuestros propios intereses, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quien no esté deseando
darle a Jesús el completo control de su vida, no puede ser su discípulo. Ser discípulo del Señor no es sin costo. Requiere el pago de un precio de parte nuestra. No es siempre atractivo el seguirle. Algunas veces es aún sin atractivo. Pero miremos lo que dice Pablo en 1 Corintios 4. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos agobiados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Ser discípulo del Señor no es gratis. Tiene un precio, tiene un costo. Y aquí nos lo está mencionando el apóstol Pablo. Leamos también en su segunda carta, capítulo 11. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pero, miren, hermanos, para aquellos que estén deseando pagar el precio, las bendiciones que vamos a recibir hacen que el sacrificio parezca como sin nada. Dice el mismo apóstol Pablo en 2 Corintios 4. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Quiero culminar con estas palabras de Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Quiero ser realmente un discípulo de Jesús. Soy realmente un discípulo de Jesús. Ya el mismo Señor nos ha mostrado
lo que es ser un discípulo de Él.